Bueno, pues nos da mucho gusto estar aquí hoy con ustedes. En Ediciones Justin estamos muy contentos de poder organizar estas actividades y propiciar estos espacios de trabajo, de encuentro, de conversación. Y hemos titulado esta actividad Psicoanálisis, ¿qué decir del fin? Que en realidad consiste de varias conversaciones. La primera es hoy, en 15 días será la segunda y después a los siguientes 15 días la tercera. El título de esta conversación es Soñar lejos sobre los fines de este mundo y hemos invitado a conversar con nosotros a Emmanuel Bisset. Ahora les cuento un poquito quién es Emmanuel Bisset y por qué lo invitamos. Y solo quiero pues decir un par de cositas antes. Primero, pues que algunos de nosotros llevamos ya un tiempo trabajando en Edicciones, pero no solamente en Edicciones Justin, también con gente externa a Edicciones Justin, sobre esta cuestión de cómo pensar qué es un psicoanálisis situado. Entonces, en esa línea, digamos, hemos planteado varias actividades. Hicimos una actividad en Montevideo, por ejemplo, que tenía como temática Eros racializado, así se tituló, y pues pusimos en la mesa la cuestión de la racialización. Luego también invitamos hace unos meses a Tamia Ayush, por ejemplo, a conversar sobre su texto Psicoanálisis e hibridez, y tenía pues como pues digamos, teníamos muchas ganas de conversar porque de alguna manera estamos en la misma línea, ¿no? Digamos, tratando de replantearnos muchas cosas de la práctica psicoanalítica y tomando muy en cuenta las críticas que vienen desde otros campos. Fernando Barrios, por ejemplo, que hizo su actividad hace unas semanas sobre la androgeneización de la joven homosexual, también pues tomando en cuenta muchas de las críticas de los feminismos y de la teoría queer. Y luego también hace unos meses hicimos una actividad con Mauricio González que se tituló eh, Nunca fuimos católicos, que fue un guiño al texto de Bruno Latour que se llama Nunca fuimos modernos y que tiene de hecho mucho que ver con la actividad del día de hoy. Y bueno, ahí, por ejemplo, nos planteamos cómo pensar en América Latina, donde practicamos el psicoanálisis, todas estas otras formas de religiosidad o incluso de espiritualidad, porque religión ni siquiera abarca o es justo con las prácticas que se llevan a cabo acá, cómo pensar desde ahí o qué cosas nos podrían hacer pensar esas otras espiritualidades, dado que, por ejemplo, en la teoría psicoanalítica, con Freud, con Lacan, siempre se está planteando la cuestión de la religión y muchos elementos que son propiamente religiosos, digamos, pero siempre digo, como problemas, evidentemente, pero siempre desde la perspectiva judeocristiana. Entonces, digamos, cómo pensar o qué otras cosas podríamos incluir incluso o qué cosas no estaríamos viendo en nuestra práctica que son de otro orden, de otro tipo de espiritualidad. Eh, Muchos le llaman a eso sincretismo, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que el término sincretismo es poco justo con eso, me gusta más el término, por ejemplo, de antropofagia que maneja Viveiros de Castro en algunos de sus textos. Y bueno, todo esto es un poco como para ubicar que venimos con esta línea de trabajo y hoy tenemos como invitado a Emanuel y vamos a hablar sobre el fin del mundo. Sé que quizás suene un poco extraño, ¿no? Como qué significa eso. Yo creo que ese es el punto que vamos a tratar de poner en la mesa, a qué se refiere o a qué nos referimos, o de qué hablan cuando hablan del fin del mundo. Digo, es evidente que hoy estamos en una crisis mundial que tiene que ver con el cambio climático, con la sobreexplotación de los recursos naturales, con, en fin, una serie de cuestiones que creo que no podemos ya dejar de tomar en cuenta y que están siendo parte de nuestra cotidianidad, que nos están afectando. Y mucho de esta actividad se inspira en un texto que les recomiendo mucho que lean si les interesa el tema, que se llama Hay un mundo por venir, ensayo sobre los miedos y los fines. Es un texto que habla de este asunto justamente y que ellos colocan en el centro del libro la idea de si el fin del mundo también tiene que ver con el fin de un mundo kantiano. Y
Yo creo que ese es un asunto muy, muy importante. Los que me conocen saben que hay un tema ahí que para mí es desde hace años de interés, que es justamente la cuestión kantiana y, digamos, la forma en cómo eh, sigue vigente muchos de los problemas de la epistemología kantiana, así como también las respuestas y las creaciones que se generaron a partir de Freud y Lacan. Digo, Kant es un referente en Freud, evidentemente, y también en Lacan. Es interesante que Lacan eh, cree estos dos términos o estos que hable de un sujeto y un objeto, pero que son un sujeto y un objeto radicalmente distintos del sujeto y el objeto cartesiano o el sujeto kantiano. Voy a volver un poco sobre eso después. Ahora simplemente mi idea era poner en el centro este texto, que es el que nos inspiró, que se llama así, Hay un mundo por venir, y que se plantean estos temas de el fin del mundo. El libro creo que se posiciona claramente sobre las discusiones que además se derivan de algo que se conoce como realismo especulativo. Y de eso nos va a hablar hoy, me parece, Emanuel, porque el realismo especulativo es una, no sé si llamarle corriente, porque realmente no es una corriente, pero que, digamos, son una serie de pensadores que han tratado de eh, proponer algunas otras maneras de pensar esta herencia, estos problemas heredados de Kant, epistemológicos sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí muchos ahora se plantea que ese correlacionismo, le llaman, entre sujeto y objeto, o más bien entre lo fenoménico y lo nouménico, eh, pues es algo que podría pensarse de otra manera, ¿no? Y este libro un poco va en esa línea, digamos, ¿no? Ellos toman, por ejemplo, la noción de Gaia, que es una noción que se gestó, bueno, que introduce Bruno Latour, la noción de Gaia como también un intento de superar este dualismo entre naturaleza y cultura o hombre y naturaleza, eh, y que, bueno, para Bruno Latour la noción de Gaia permite eso, digamos, ¿no? Que se trataría entonces de Gaia como una cuestión, digamos, geológica que nos atañe a todos, porque de alguna manera estos cambios climáticos, estos cambios de la Tierra empiezan a estar muy, muy vigentes, muy presentes, y es muy interesante porque ahí me parece que él dice, bueno, así como todos estos cambios en la Tierra son muy desconocidos para nosotros, no sabemos qué es lo que está sucediendo realmente, asimismo, nos muestran el desconocimiento que nosotros tenemos con nosotros mismos. Y entonces dice, se plantea como una especie de banda de Moebius, ¿no? Gaia como una especie de banda de Moebius donde esa separación naturaleza-cultura, hombre-naturaleza, social, individual, ¿no? Se podrían empezar a pensar de otra manera. Y Danowski y Viveros de Castro retoman eso, pero lo toman más del lado de Isabel Stengers, que dice que en realidad la noción de Gaia puede pensarse más como una forma de resistencia frente a la idea del antropoceno, más que como una condición geológica, es decir, una operación que nos concierne a todos. Y yo creo que ese es uno de los puntos centrales digamos, la idea de que planteemos esta actividad tiene que ver con cómo es que todas estas cuestiones que parecen tan abrumadoras, o sea, el cambio climático, los terremotos, la devastación de los recursos naturales, de pronto aparecen como problemas tan inmensos y tan poco accesibles a cada uno de nosotros, que entonces hay como una tendencia a más bien desestimarlos por completo, ¿no? Como si no existieran. Y entonces refugiarse en las redes o qué sé yo, cuando es una situación que está aconteciendo. Ese es uno de los puntos que bien podemos discutir. Voy a presentarles ahora a Emanuel Bisset, porque bueno, es con quien vamos a conversar. Emanuel es alguien que lleva mucho tiempo trabajando sobre esto, sobre todo me gusta mucho cómo ha ido con un grupo de gentes, además tienen un sitio que pueden visitar y muchos libros que pueden leer, pues haciendo como un trabajo
también como de ubicar todos estos autores, porque son muchísimos, en dónde se colocan y dónde se ubican, y qué consecuencias además políticas tienen todas estas posiciones, ¿no? A mí me gustó mucho, además, en algún momento escuché una plática de él que hablaba de cómo, de hecho, inició mucho de su trabajo a partir de la discusión entre Derrida y Foucault en torno a la locura. Y bueno, por ejemplo, tiene un texto dedicado, una compilación dedicado al sujeto, una categoría en disputa. Y bueno, Emmanuel es doctor en filosofía por la Universidad de París 8 y por la Universidad Nacional de Córdoba. Dirige actualmente es actualmente es investigador de CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Dirige el programa de investigación Estudios en Teoría Política del CIEX y coordina el proyecto Arqueologías del Porvenir. Es miembro de Cosmografías, Red Iberoamericana de Ontologías Posthumanas, y ha publicado los libros Violencia, Justicia y Política, El signo y la hiedra, El ritmo y la distancia, y ha compilado los libros Ontologías Políticas, Sujeto, una categoría en disputa, Estado, perspectivas postfundacionales y Soberanías en deconstrucción. Antes de darle la palabra a Emmanuel para que nos cuente un poco esto que les comento sobre el realismo especulativo y sus distintas vertientes, etcétera, solo quisiera poner como puntos para que quizás podamos volver a ellos al final, dos cositas, ¿no? Que no son nada menores, me parece, ¿no? Digamos, esta discusión con Kant, que me parece que en psicoanálisis de alguna manera ha estado presente, solo que pues quizás de manera más tangencial, ¿no? Me parece que la posición de Freud, por ejemplo, es una posición mucho más kantiana, que se encuentra entre, por ejemplo, ciencia y religión, ¿no? Y que para Freud, pues, el apuesta que el psicoanálisis sea una práctica de corte científico más bien. Discute con Kant muchas veces, hay varias citas en Freud donde está citando a Kant y donde aparece esta noción, se acuerdan supongo, de representaciones palabra y representaciones cosa. Y ahí, digamos, aparece algo de este problema fenoménico-nouménico. Freud le apuesta a las representaciones palabra y bueno, pues hay varias críticas, incluidas las de Deleuze y Guattari, por ejemplo, a cómo el psicoanálisis de alguna manera sigue esa línea de la representación, una cierta vigencia de la representación. Mientras que Lacan toma otra posición, ¿no? Una posición mucho más, una forma de plantear el problema mucho más, digamos, en tensión. Me parece que no es que apueste porque el psicoanálisis sea una ciencia, sino que más bien mantiene con la ciencia una discusión, ¿no? Pero no suelta por completo eso, ¿no? Me parece que el hecho de que sea sujeto y objeto evidencia, pues, ¿no? Que pudo haberlos puesto otro nombre y no les pone sujeto y objeto, que, bueno, sabemos que son sujeto y objeto totalmente distintos a los sujetos y los objetos en filosofía, ¿no? Esa discusión me parece que de alguna manera, y esa forma de resolver, de alguna manera, podría estar interesante de replantearla en esta discusión del realismo especulativo, aunque creo que en el realismo especulativo se plantea justamente un agotamiento de esta manera de plantear las cosas en términos de la ausencia, la falta. Y yo creo que ahí hay un problema muy fuerte. Hay una cita de Lacan, por ejemplo, que me encontré del seminario, bueno, no sé qué seminario es exactamente, pero miren, dice algo así. Dice, cada vez que nos encontramos con la relación del sujeto con la nada, dice, nosotros analistas nos deslizamos normalmente entre dos pendientes. La pendiente común que tiende hacia una nada de destrucción y la otra que es un anonadamiento que se asemeja con la negatividad kantiana. Entonces, bueno, para mí es claro que, bueno, la línea que elige Lacan es una línea de un desarrollo de un tipo de negatividad
que no es precisamente la negatividad en términos de ausencia de. Bueno, eso es un problema fuerte y creo que podría ser un punto de discusión que, bueno, evidentemente nos tomará más tiempo. Yo lo quiero dejar ahí solamente para ver si después lo podemos retomar. Y bueno, sí, ahora sí quisiera darle la palabra a Emanuel, espero no haberme tardado demasiado, pero me parecía importante para que no quedara tampoco desligado esto, ¿no? Porque ese es uno de los grandes problemas con los que a veces nos enfrentamos, que la pregunta que muchos se hacen luego es, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la práctica del psicoanálisis, ¿no? Entonces, bueno, Emanuel, si quieres, te doy la palabra ahora sí. Bueno, muchas gracias, Elena. Se escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, gracias Fernando también. Y bueno, gracias por la invitación a conversar en esta instancia. Bueno, y voy a retomar un poco lo que dijiste vos y plantear algunas cuestiones. Bien, mi idea un poco, bueno, la idea es como me dijeron hablar una media horita y después abrir la conversación. Mi objetivo un poco de hoy es plantear o dar algunos indicios de lo que me gustaría llamar una escena posttextual de la teoría. Entonces, un poco lo de hoy va a ir por ese lado. ¿Qué significa una escena posttextual de la teoría? Bien, pero para ingresar a esa expresión, a ese sintagma, digamos, la hipótesis a arrojar a ver si funciona o no funciona, es pensar eso, qué sucede si pensamos la escena actual de las discusiones teóricas bajo la categoría de lo posttextual. Bien, pero para ingresar ahí, a mí me parece que hay como, o me interesa plantear dos vías de ingreso. Una ya fue planteada por Elena, y la otra sería la siguiente, o la trata de vincular. A mí me interesa pensar esta escena posttextual de la teoría, en relación a lo que son los lenguajes de la crítica. Uno podría señalar, esto llevaría una discusión muy larga, quizás después podemos charlar, pero para decirlo muy sencillamente, que la crítica, o el término crítica, que es sustantivo y es adjetivo al mismo tiempo, es, realmente cuando uno habla de la crítica, está asociado muchas veces a la crítica literaria, ¿no? Pero también sirve para adjetivar, ¿no? Sociología crítica, filosofía crítica, etc. En este sentido, la idea de crítica es como un modo de trabajar la teoría, ¿no? Es un modo de confrontarse, un modo específico, frente a otros, en su momento frente al positivismo, frente a teorías normativas. Bueno, es un modo de trabajar con la teoría. En el marco de la indagación sobre, bueno, hay varios supuestos sobre qué significa trabajar, ahora hay una larga discusión, qué significa trabajar desde una perspectiva crítica, o como se dice muchas veces en programas, qué significa fomentar el pensamiento crítico. Pero si uno tuviera que hacer un esquema absolutamente general, digamos, unos se encuentran por lo menos dos tradiciones de modo irreductible para configurar esto de la crítica. Una, de larga data, que es la tradición marxista, ¿no? Es casi irreductible cuando uno se inscribe en esto llamado crítica, recuperar las discusiones que van de Marx, no sé, la Escuela de Frankfurt, a Gramsci, a Althusser, una enorme tradición de discusiones de la tradición marxista. Pero además de la tradición marxista, el otro lenguaje que ha tenido por lo menos el mismo estatuto, sí, que ha aportado una enorme cantidad de discusiones, es en principio el estructuralismo y luego el postestructuralismo. Es importante señalarlo del estructuralismo porque tiene una característica que puede ser homologada al marxismo, que es un impacto en diversas disciplinas. Uno encuentra el impacto del estructuralismo en antropología, en sociología, en psicoanálisis, etc., ¿no? En las discusiones con el marxismo, con el Althusser y demás. Esto, si uno lo inscribe más históricamente, uno encuentra que el impacto que va a producir el estructuralismo en la modulación postestructuralista y sobre todo la recepción anglosajona, que de algún modo
como dicen algunos autores, inventa el postestructuralismo, es decir, un modo de leer que atraviesa, ¿no? que está configurado por Lacan, Derrida, Deleuze, Foucault, ¿no? Va a implicar a nivel político, por lo menos desde la década del 80, de 1980, un enorme aporte, no solo a nivel teórico, sino a nivel de las discusiones políticas, en lo que se va a llamar las discusiones sobre políticas de la identidad, ¿no? Entonces, la recepción del postestructuralismo no solamente va a ser importante a nivel de crítica literaria, de discusiones conceptuales, sino va a tener una enorme relevancia política al otorgar herramientas teóricas, ¿no? Para pensar, por decir así, formas de la emancipación que no pasaran exclusivamente por cuestionar relaciones de explotación económica, ¿no? Entonces, por eso el vínculo con política y la identidad, que va a sistematizar un autor, por ejemplo, como Laclau, o una autora como Judith Butler, etc., ¿no? Es, bueno, acá tenemos que tratar de pensar desde una tradición crítica, una tradición de izquierda, el estatuto de la emancipación, o si ustedes quieren, la crítica a formas o relaciones de poder que no son exclusivamente económicas, sino que pasan por otro tipo de subordinaciones. Una subordinación de género, una subordinación racial, etcétera, etcétera, y uno podría multiplicarlas. Y ahí va a ser fundamental las herramientas que aporte el postestructuralismo para esas discusiones. De hecho, por lo menos en Argentina, el último gran cisma político a nivel estructural que hemos tenido ha sido la irrupción del feminismo. Esto sin dudas, los movimientos realmente sociales, las calles, la aprobación de la ley de identidad de género, la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el aborto, digamos. Y en esas discusiones, por ejemplo, ha tenido enorme impacto la palabra deconstrucción, ¿no? Que ya no es solamente una palabra que refiere al pensamiento de Derrida, así, sino que tiene uno usa la calle, ¿no? Uno escucha periodistas, escucha las manifestaciones, remeras, lo que sea, pero hay una apropiación, por decirlo así, más amplia que la discusión teórica del término de construcción y de particular de los feminismos. De hecho, bueno, buena parte de la discusión en la crítica hoy por hoy pasa por la necesidad de combinar las discusiones sobre clase, raza y género, ¿no? Pues bien, entonces uno dice, hay alguna cosa que podemos llamar los lenguajes de la crítica, los lenguajes del pensamiento crítico, en el sentido de las teorías, los autores, las autoras, que van configurando una escena que es compleja, que tiene, bueno, muchas discusiones ahí adentro, dentro de las cuales es fundamental el psicoanálisis, ¿no? Y lo pienso más en términos políticos que la discusión interna de la clínica, ¿no? Y pienso, bueno, Zizek, Laclau, la misma Judith Butler, Althusser ya mismo ya planteaba esto, bueno, etc. Ahora bien, uno de los, una de las indicaciones centrales del pensamiento crítico, o de la tradición crítica, por decirlo así, es que la elaboración de teoría no surge en abstracto, eh, en función de una discusión puramente conceptual, sino que la teoría siempre es una especie de reacción a transformaciones del presente. Esto va a ser sistematizado por Michel Foucault en textos de comienzo de la década del 80, cuando dice, bueno, hay una tradición que empieza con Kant, que no es la tradición de la formulación de una epistemología que recuperaba recién Elena, sino que en Kant hay una cosa que antes no pasaba, que es un autor que va a escribir también en los periódicos de la época. Esta idea de que el pensamiento puede intervenir, y no solamente intervenir, sino que trata de diagnosticar cuál es el momento en el que vivimos. El famoso texto de Kant es qué es la ilustración, es decir, nominar el presente como vivimos una época ilustrada. Entonces dice ahí Foucault, bueno, acá hay una indicación importante que es una forma de pensamiento que se ocupa del presente, de lo que pasa, ¿no? Y tiene que tratar de elaborar categorías, conceptos, etcétera, desde ahí. Entonces, ¿cuáles son mis dos puntos de entrada para ya empezar a hablar más de lo que significa escena posttextual de la teoría? Mi primer punto de entrada sería que si uno atiende al presente, atiende a lo que sucede, a las transformaciones, trata de pensar un poco lo que está pasando, uno encuentra por lo menos dos indicios que, de mi perspectiva, tienen enorme importancia para pensar lo que nos está pasando a nivel estructural. Uno, como señalaba Elena, es eso que se asocia al calentamiento global, a la devastación ambiental, ¿no? Todo eso que se ha hecho presente ya no es una discusión de ambientalistas, sino que es algo que ha empezado a afectar nuestra vida cotidiana de múltiples
maneras, que ya parece irreductible, ¿no? Informa de hacerse el distraído, la distraída. Entonces, aparece eso con enorme pregnancia, por decir así, y que a mí me interesa, desde una cierta tradición, nombrar el debate en torno al antropoceno, ¿no? Antropoceno, usted sabe, no sé si hasta qué punto están familiarizados con eso, es un término propuesto por unos geólogos para señalar que vivimos una nueva era geológica, ya no el Holoceno, sino estamos en el Antropoceno, cuya característica es que el ser humano, la intervención del ser humano puede ser analizada a nivel del impacto estratigráfico, ¿no? Hay un impacto geológico del ser humano. Entonces, estamos en una era llamada Antropoceno. Pues bien, es un concepto recuperado por un montón de autores y autoras para tratar de circunscribir, para tratar de dar una dimensión de ante qué nos enfrentamos con el problema ambiental, la devastación la que estamos en curso, incluso como va a tratar de señalar una autora, estamos a los albores de la quizás sexta extinción masiva de seres vivos. Estamos quizás con la diferencia que esta sexta extinción masiva, similar a la que se produjo en algún momento, que se diagnostica hoy como la extinción de los dinosaurios, esa extinción, la diferencia es que no es causada por algo externo, así como un meteorito, por la glaciación, por la teoría que uno quiere, sino que es causada por el propio ser humano. Entonces, hay un problema que me parece como que es irreductible para pensar qué sucede, para pensar el presente, por hoy, que es el problema ambiental. Y el otro problema, que es, bueno, es en lo que estamos acá mismo inscriptos, es el problema de la tecnología, ¿no? Nuestra vida, bueno, la pandemia aceleró, dicen, por décadas lo que venía sucediendo, ¿no? Nuestra vida está absolutamente mediada por dispositivos. Estamos acá en una conversación por Zoom, nuestra vida, nuestras relaciones personales, familiares, se han transformado por Zoom con la pandemia, pero bueno, no solamente el Zoom, sino que a la noche nos ponemos una película en Netflix o en Amazon y ahí el algoritmo nos dice qué tenemos que ver. Bueno, hay una revolución digital, llamémoslo así, que está como un inicio irreductible del momento en el que estamos viviendo, los celulares, cuánto dependemos, las redes sociales, bueno, todo eso que está ahí, y que a mí me interesa pensar, o que hay un debate que me parece que desde la izquierda se ha dado muy importante en torno a eso, que es el debate en torno al aceleracionismo. Entonces yo diría que hay por lo menos dos problemas muy concretos, que son el problema de la tecnología y el problema del ambiente, pero esos, ¿de qué lugar mirarlos o pensar esos problemas? A mí me parece que hay dos debates que circunscriben una perspectiva crítica de esos debates, que son el debate en torno al antropoceno y el debate en torno al aceleracionismo. Ya después voy a volver sobre estas discusiones. Entonces, el primer indicio para entrar a pensar esta escena posttextual, yo diría, es un modo de reaccionar, de indagar aquello que nos está sucediendo, ciertas transformaciones tectónicas del mundo presente, ¿no? Por lo menos, no digo que sean todas, pero que por lo menos hay en estas dos dimensiones que entiendo que son irreductibles, ¿no? El ambiente y la tecnología. Por otra parte, al indagar estas áreas, la segunda vía de ingreso, al indagar sobre estas áreas, sobre estos problemas, sobre las discusiones que existen, mi impresión es, o mi vía de ingreso, es que uno se empieza a encontrar con autores y autoras, ya empezaron a nombrar, como, citó Elena, Bruno Latour, Donna Haraway, Isabel Stengers, Eduardo Viveros de Castro, Eduardo Kohn, Anna Tsing, bueno, Lizeth Povineri, muchos de estos autores y autoras vinculadas quizás más a la antropología, por lo menos en ciertas discusiones. Y por otra parte, esta zona que estoy pensando está más vinculada quizás a la discusión ambiental, sobre Gaia, sobre el antropoceno. Y por otra parte, hay toda una serie de otros autores como Kentan Meyasu, Graham Harman, Ray Brassier, Marcus Gabriel, bueno, toda una serie de autores y a su vez con impacto, con repercusiones en la discusión sobre el aceleracionismo, de Nick Srnicek, de Alex Williams, de Armen Avanesian. Bueno, mi impresión, mi segunda vía de ingreso es que existe hoy por hoy algo así como una ruptura, ¿no?
o con ciertas formas habituales del pensamiento crítico. Esta zona de autores y autoras que estoy citando, mi impresión o mi punto de partida, mi intención de tratar de escuchar qué está pasando ahí, al leer, digamos, uno lee Vivero de Castro y lo ve a Bruno Latour citado, lee a Bruno Latour y cita a Vivero de Castro y cita también a Isabel Stenger, si uno se va a Isabel Stenger y está citada a Donna Haraway, entonces uno empieza a construir una red ahí, ¿no? De citas, de referencias cruzadas, y mi impresión es que esas referencias cruzadas constituyen una especie de escena, por eso el término escena, de lo que está sucediendo hoy por hoy en la teoría, y lo importante para mí es que esa escena establece ciertas rupturas, ¿no? Con ciertos modos habituales del pensamiento crítico, que estaba configurado, como señalaba, por esas dos tradiciones, por lo menos, que son el marxismo y el postestructuralismo. Entonces uno puede decir, desde un ingreso más práctico, por decir así, de ciertas transformaciones concretas del mundo, como son el ambiente y la tecnología, pero también de cierto ingreso de transformaciones teóricas, hay algo ahí que se está... hay una transformación de la cual para mí es necesario dar cuenta. Ahora bien, mi pregunta es, bueno, tengo digamos así, esta sensación preliminar, que uno encuentra citas cruzadas, referencias, uno se va a leer ese texto, bien, etc. Mi pregunta es, ¿de qué modo, o si es posible, así, sistematizar o tratar de dar un orden, ¿no?, a este conjunto de discusiones que uno encuentra que tienen cierta, uno escucha, por así decir, cierta diferencia respecto al modo de plantear problemas de una tradición crítica, ¿no?, configurados de esos dos marcos como son el marxismo y el postestructuralismo? En esta búsqueda, el libro que citaba, para mí hay dos libros que son muy claros al respecto. Uno es el que citó Elena, de Débora Danowski y Eduardo Viveiros de Castro, Hay mundo por venir. Este libro, para mí es uno de los mejores que yo he leído para diagnosticar un momento de la teoría, ¿no? A mí me interesa, digamos, cuando uno lee ese libro, y uno estaba acostumbrado a pensar la crítica y leer mucho a Foucault, a la tradición italiana que lea Foucault, ¿no? Agamben, Espósito, Negri, etc. Uno estaba acostumbrado a las discusiones, no sé, de Laclau, Butler y Zizek, y uno lee, entre ese libro, y son autores que en principio casi no aparecen, y la discusión, y Danowski y los casos están citando a Latour, Stenger, Sapovinelli, están discutiendo con Meillassoux y Brassier, me parece como otro mapa. Ese libro es interesante como para tener un pantallazo, por decir así, una imagen de ciertas discusiones teóricas actuales. El otro libro es un libro que salió aquí en Argentina, que más es un ensayo de Alejandro Galiano, que se llama ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Es un libro que para mí cumple más o menos la misma función. Es un trazado de un mapa de las discusiones teóricas actuales. Entonces, uno se encuentra con eso y la pregunta, repito, es para mí, ¿cómo sistematizar eso? En esta búsqueda, me encuentro con un texto de Claire Colebrook, una crítica literaria anglosajona, que sostiene en uno de sus textos, al pasar, dice, en la dirección posttextual de la teoría en la cual nos encontramos, paréntesis, y cita ahí, como está dado por las discusiones sobre el neomaterialismo y las discusiones sobre el vitalismo de cuño deleuziano, de esos dos indicios, la sección posttextual, y en eso posttextual, ¿quiénes ubica? El neomaterialismo y un vitalismo deleuziano. Y después, en un texto que sigue hablando sobre la discusión del antropoceno en relación a la política y demás. Entonces yo, digamos, a ver, pongamos a funcionar eso, ¿no? A ver, ¿qué dice esa frase? Escena, digamos, ella dice dirección posttextual de la teoría. ¿Qué dice? O pongamos a funcionar a ver si esa frase funciona para sistematizar estos desplazamientos teóricos
que uno puede de algún modo diagnosticar en el mundo presente, o en ciertas discusiones presentes. Ahora bien, uno dice escena posttextual de la teoría, o ya dice dirección. Para mí hay dos indicios importantes. Ella habla de la teoría, no dice de la filosofía, de la antropología, de la sociología, del psicoanálisis, ¿no? Y mira que hay un desplazamiento en el mapa, en la discusión sobre la teoría, es decir, que habría ciertas discusiones teóricas que exceden los campos disciplinares. Uno va a decir, el postestructuralismo no es una discusión, supongo, inmanente solo a la filosofía, o cómo Derrida lee a la fenomenología. Sí, eso es importante, uno puede hacer una tesis, habrá cientos de académicos que traten eso, pero sabemos que el pensamiento de Derrida va a impactar, no sé, en la crítica literaria de modo muy relevante, en los estudios sobre género, en los estudios postcoloniales. Hay un impacto que no se restringe a una disciplina. Pues bien, eso, de algún modo, viene a nombrar la idea de teoría. Ella no dice una dirección posttextual de la filosofía, una dirección posttextual de la crítica literaria, ese es de la teoría. Primer indicio. El segundo indicio es que lo que permitiría diferenciar una escena de otra escena es la idea de lo textual. Esto es, solo se entiende la escena posttextual si o si se asume que la escena anterior será una escena textualista. En este sentido, uno puede decir, claro, como muestran diversos estudios de historia intelectual, la recepción e invención del pensamiento francés en el mundo anglosajón, de algún modo terminó terminó constituyendo una escena textual, ¿no? Un cierto textualismo. Esto llevaría también muchas discusiones, pero por lo menos significa que en la recepción del pensamiento francés no todos y todos los autores van a tener la misma incidencia. Es decir, Derrida va a tener, yo creo, en el mundo mayor fuerza en la recepción del pensamiento francés, en el mundo anglosajón. Por eso, digamos, el impacto de la deconstrucción y de Derrida en los departamentos de crítica literaria va a ser mayor que un Foucault, que un Deleuze, por lo menos en la escena emergente, ¿no? Iba a ser un pensamiento crítico muy centrado en esa noción de texto, de qué significa lo textual, o trabajar con texto, que trabajamos con texto, ¿no? Recuperando esa frase de Derrida, que no hay nada fuera del texto, etc. Entonces, a ver, tratemos de explorar esa expresión de teoría posttextual, ¿no? Para sistematizar ciertos desplazamientos del pensamiento crítico actual. Esa sería como la idea general. Para ello, se pueden poner a funcionar varias cosas, pero digo lo siguiente. Hay un texto de Patrice Maniglier, que fue recientemente traducido al español, que se llama Meditaciones postmetafísicas, donde empieza diciendo, la última gran renovación, él dice, de la filosofía, surge de un nuevo gesto francés. Como que de nuevo, entonces hay de nuevo, yo ya pensar, ¿qué significa que de nuevo el pensamiento francés es el que renueva la escena filosófica para él? Dice, bueno, significaría que ya lo había renovado antes, ¿no? Y uno va a decir, bueno, claro, de nuevo está pensando en el pensamiento francés de la década del 60 como la última gran renovación, o la última gran, sí, el último gran acontecimiento del campo teórico. Entonces, eso dice Maniglier. Y después hay un texto de Frade y Tristán García que dicen, si uno tuviera que pensar cómo surgió eso llamado realismo especulativo, que surge de una conferencia dada en Inglaterra, por lo menos uno encuentra la convergencia de dos zonas teóricas. Dicen, una herencia de Latour y la herencia de Badiou. Unas zonas teóricas bastante difíciles de poner juntas, pero que se encontraron y constituyeron los dos movimientos que van a dar lugar al realismo especulativo. Pues bien, a partir de estas dos indicaciones, mi idea general es la siguiente. Supongamos esto, existe una escena posttextual de la teoría. Esa escena posttextual de la teoría surge de cierta transformación, un gesto renovador del pensamiento francés, y ese gesto renovador surge de dos filiaciones diferentes. Filiación
Latour y filiación Badiou. Entonces, digamos, creo que esto ayuda a trazar un mapita, digamos, provisorio, precario, discutible, etcétera, pero que para mí empieza a ordenar un poco las zonas de pensamiento actuales, ¿no? Una cierta zona más vinculada a Latour y una cierta zona más vinculada a Badiou. Ahora bien, ¿cómo pensar estas zonas? De algún modo, creo que en ambos casos comparten algo que señalaba Elena, que es una discusión con Kant, decía Elena, ¿no? Danowski y Vivero de Castro dicen explícitamente en su texto, en este Hay mundo por venir, el mundo va dejando de ser kantiano. Kentan Meyasu, después de la finitud, ¿no? Es casi todo un libro contra Kant, contra cierta herencia de Kant. Quizás, entonces, un modo de ingresar a cómo piensa o cómo se gesta estas dos tradiciones, una tradición más vinculada a Badiou y una tradición más vinculada a Latour, puede ser esta referencia a Kant, como una referencia crítica a Kant, ¿no? O digámoslo de otro modo, en ambos casos lo que hay es un diagnóstico de qué es eso llamado modernidad, un diagnóstico contrario, y hasta qué punto eso llamado modernidad constituye todavía nuestro modo de pensamiento, y por qué tenemos que ir contra él, ¿no? Contra ese modo de pensamiento. En el caso de Latour, que es quizás más conocido, ella en un texto de la década del 90, ese que citaron, que es Nunca fuimos modernos, su diagnóstico le va a hablar de la constitución, esta es la expresión de constitución moderna, y la constitución moderna para él está definida por un proceso contradictorio, dice, ¿no? Ese proceso contradictorio sería el siguiente: los modernos, o eso que surge la modernidad, no es sino un momento en el que hay una enorme proliferación de híbridos, y cuando Latour habla de híbridos, habla de híbridos entre naturaleza y cultura, o entre humano y no humano, hay una enorme proliferación, pero más importante que eso es un movimiento contrario, que es un proceso de purificación. O sea, al mismo tiempo que nos encontramos todo el tiempo, diría, con existentes que no son ni naturales ni culturales, ni humanos, sino que son eh, híbridos, una mezcla, dice Latour. Claro, pero hay un proceso enorme de purificación. Esto es un proceso de extracción, un límite claro y distinto. Esto es natural, esto es cultural, esto es humano, esto no lo es, ¿no? Entonces, la modernidad es esa negación de sí que todo el tiempo está estableciendo un límite claro y distinto entre lo natural y lo cultural. De algún modo, lo que está, yo creo, diciendo Latour es, a ver, nuestra ontología, es decir, el modo en que constituimos mundo, de un modo muy matricial está esa distinción entre naturaleza y cultura. Así ordenamos las cosas. Nuestras prácticas, nuestros posicionamientos éticos, nuestros posicionamientos políticos, es decir, todavía sigue siendo muy difícil, o hasta le otorgamos el estatuto de absurdo a pensar una política vinculada a los animales, a las plantas, incluso a las piedras. Es como, no, eso es naturaleza, esto es cultura, acá hay política, acá hay ética, acá hay prácticas culturales, acá no, esto es leyes naturales, leyes de la física. Esa distinción todavía siendo muy matricial. Entonces, de algún modo, para esta tradición, Kant es el nombre de qué? Kant es el nombre, en última instancia, de esa distinción, que en el sistema kantiano nosotros sabemos que es la distinción entre razón pura y razón práctica, ¿no? Crítica de la razón pura y crítica de la razón práctica, epistemología y esfera de las prácticas éticas y políticas son dos cosas, es decir, se supone atrás esa distinción entre hay una esfera de las leyes físicas naturales y una esfera de las normas culturales, ético-políticas humanas, ¿no? Para Meyasu, dice, no, ¿de qué es el nombre Kant? No es el nombre, en principio, de la distinción entre naturaleza y cultura, sino que es el nombre de una cosa que él va a llamar correlacionismo. Esto es, después de Kant, todos estamos convencidos de que no es posible acceder a una realidad tal cual es, sino siempre asumimos que el acceso a la realidad
está mediado histórica, culturalmente, subjetivamente, es decir, digamos, lo que parece como irreductible desde Kant para acá es el acceso a una realidad no mediada. En última instancia, la realidad no existe, lo que existen son mediaciones lingüísticas, culturales, históricas, geográficas, que van constituyendo eso llamado realidad. Nadie puede decir lo que es la realidad, solo sabemos cómo, de algún modo, uno la constituye desde marcas geográficas, culturales, históricas, lingüísticas, etc. De hecho, uno puede decir, ese es el ABC del giro lingüístico. ¿Qué es el giro lingüístico? Sino el asumir que no hay realidad exterior o que toda realidad está mediada lingüísticamente. Que el lenguaje hace mundo, ¿no? Entonces, para Meillassoux, digamos, la ruptura, fíjense, hay como dos rupturas posibles, o dos discusiones posibles con este mundo kantiano. Para un pensamiento como el de Latour, y la herencia de Latour es, ¿cómo hacemos para pensar, o generar un modo de pensamiento que exceda esa división clara y distinta entre naturaleza y cultura? En su primer teoría, Latour va a decir, bueno, tenemos que ir a un pensamiento de redes híbridas, y tratar de pensar redes actantes, ¿no? Tratar de descentrar la idea de agencia, de acción, solamente sacarnos de la cabeza que solamente actúa el sujeto humano. No somos los únicos que actuamos, en realidad lo que actúan, la agencia descentrada, lo que tiene agencia son las redes, ¿no? Redes actantes, esto lo lleva incluso a afirmar a Latour la idea de un parlamento de las cosas. Así termina, ¿no? Nunca fuimos modernos. En su última obra, Latour ya va a hablar de, esto llevaría a pensar la multiplicidad de modos de existencia. Bien, entonces tenemos, en cambio para Meillassoux, este diagnóstico es, no se trata tanto de romper esa distinción, sino de pensar de qué modo existe, o si es posible o no, un acceso a la realidad tal cual es, no mediada. Esto es, la clausura que inaugura el pensamiento de Kant es la clausura del realismo. ¿Y qué es el realismo? El afirmar que hay una realidad y que uno puede decir algo sobre lo que es la realidad tal cual es, sin importar la mediación cultural, lingüística, histórica. Esto es muy contraintuitivo respecto a casi todo lo que pensamos hoy por hoy, ¿no? Casi uno dice, bueno, ¿de qué lugar hablas? ¿Desde qué pensás? Todos asumimos como que cada cosa que decimos está constituida culturalmente, del lugar que fue uno educado, que estudió, los lenguajes que uno habla, los lenguajes teóricos, el momento histórico en el que está, la distinción geográfica entre países centrales y no. Es decir, casi que todo el tiempo nosotros creemos que pensar es casi un ejercicio de contextualización, que un lugar de enunciación está constituido por una serie de mediaciones. Bueno, el realismo dice, o mediación dice, no, yo voy a tratar de mostrar que puedo decir algo sobre el mundo tal cual es, más allá de cualquier tipo de mediación. Hay que luchar contra esa clausura kantiana, por decir así. Entonces, recuperando un poco lo que decía Elena, sí, uno puede quizás pensar la escena actual como una escena de discusión con Kant, pero Kant no significa una sola cosa. Kant significa por lo menos dos cosas. Significa correlacionismo, por lo cual, si uno dice Kant es el nombre del correlacionismo, es decir, de que siempre hay una correlación sujeto a objeto o ser-pensamiento, es decir, para Meillassoux es una tradición que va de Kant a Deleuze, y contra eso hay que pensar, ¿no? ¿Y qué significa pensar contra eso? Dar cuenta de algún tipo de realismo. Es decir, de un pensamiento que sostiene que es posible un acceso a lo real tal cual es, no mediado. Por el otro lado, sería no es el problema de Kant, ese correlacionismo, sino esa constitución que divide dos tipos de seres existentes, naturales o culturales, y contra eso tenemos que pensar abriendo a un pensamiento
poshumano, en algún sentido, ¿no? De pensar más allá de esa purificación entre naturaleza y cultura. Entonces tenemos, yo creo que en algún momento se abre toda una zona a partir de este diagnóstico de Meillassoux, que es la zona que se llama el realismo especulativo, que va a estar constituido en principio por dos grandes corrientes, que son el mismo Meillassoux, que le va a llamar, Meillassoux es alumno de Badiou, ¿no? Por eso la herencia de Badiou, alumno de Badiou. Recuerda usted que Badiou, digo, ¿de dónde viene todo esto? Badiou ya en la década del 90 decía una cosa que mostraba su impulso, que decía, contra la escena de la teoría actual, o el momento teórico actual asume esto todo el tiempo, que solamente hay cuerpos o lenguajes. Y Badiou va a decir, no solo hay cuerpos y lenguajes, hay verdades. Esta idea no, digamos, ¿qué significa eso? Discutamos, digamos, el giro lingüístico y discutamos la escena afectiva, corporal, no, no, hay otra cosa, hay verdades. Y esas verdades, para Badiou, van a tener mucho que ver con las matemáticas. Bueno, desde ahí, desde esa intuición viene Meillassoux, y entonces Meillassoux en esta herencia va a decir, mi pensamiento es un pensamiento de un materialismo especulativo. Entonces, creo que tenemos la corriente más Meillassoux, que recupera mucho este impulso de Badiou de pensar que las matemáticas pueden decir algo del mundo tal cual es. Y por otra parte tenemos lo que se va a llamar la ontología orientada a objetos, cuyo principal autor es Graham Harman, pero tiene algunos autores, sobre todo uno bastante traducido ya al español, que es Timothy Morton, y otros como Levi Bryant o Ian Bogost, constituyen eso. Esta escena más constituida por el realismo. Y el lado de Latour, que asumen bastante este diagnóstico y esta serie de problemas, tenemos autores y autoras como Donna Haraway, que va a ser clave, bueno, contemporánea a Latour, y que hace mucho está pensando en estos existentes cyborg, etc. Isabel Stengers, que le va a dar lugar a la idea de cosmopolítica, o el perspectivismo amerindio de Viveiros de Castro. Por lo menos para citar cuatro autores, pero otra zona teórica. Pero que en esta zona teórica todo el tiempo insiste, si en la primera zona teórica insiste todo el tiempo la idea de romper con el correlacionismo o inventar un tipo de realismo, en esta zona teórica todo el tiempo insiste la idea de romper esa distinción de naturaleza y cultura, en que hay humanos y hay cosas no humanas, y eso ordena nuestras éticas y políticas. Entonces, a partir de esto yo creo que se puede trazar una escena teórica que tiene dos herencias, una herencia más asociada a Badiou, y cuyos representantes más eminentes son los autores vinculados al realismo especulativo, y una zona más vinculada a Latour, cuyas zonas por excelencia tienen que ver con lo que se llama giro ontológico en antropología, ¿no? Que uno encuentra a Viveiros de Castro, a Haraway, a Stengers, a Povinelli, a Natzing, etc. Ahora bien, para cerrar digo esto, para sistematizar un poco. ¿Cuáles serían los puntos de encuentro y los puntos por ahí de distancia de estas dos herencias, digamos? Digo, para definir una escena teórica actual. Yo creo que los puntos de encuentro son sobre todo tres que comparten. Una que es bastante reiterada casi en todas las discusiones teóricas actuales, que es el poshumanismo. Es casi la palabra que comparte, casi la palabra que define el momento teórico actual. Yo creo que tanto un Meillassoux como un Latour, como un Viveiro de Castro, como un Harman, son autores en un punto poshumanistas, que buscan dislocar un pensamiento, una teoría solo centrada en lo humano y en una definición de lo que es lo humano. En segundo lugar, son autores y autoras que piensan que tenemos que romper con cierta primacía de la epistemología y abrir así un pensamiento ontológico. Esto es algo que se repite, dejar la primacía de la epistemología y abrir hacia un pensamiento ontológico, es decir, que discute en última instancia, que dejamos de discutir cuáles son las categorías científicas o teóricas para pensar algo, a discutir cómo definimos lo que existe y cómo es eso que existe. Y la tercera característica que comparten, yo creo que es
que en ambos casos y por razones diferentes tratan de oponerse no solo al giro lingüístico, sino a su versión postestructuralista. De algún modo, todo esto que estoy diciendo va a este lugar de pensamiento. Yo creo que los lenguajes de la crítica hoy por hoy, definidos bajo esta idea de escena posttextual, vienen a problematizar el postestructuralismo como el último lenguaje de la crítica. Lo ponen en cuestión. ¿Y qué significa, en principio, poner en cuestión? Discutir la centralidad que tuvo para esa tradición el lenguaje, en su modo de pensamiento. ¿Abrirse hacia qué? Bueno, hacia múltiples cosas. El realismo es, en el núcleo, digamos, una crítica al giro lingüístico y al postestructuralismo, es decir, afirmar que hay algo así como un pensamiento de la realidad tal cual es. Pero el mismo Latour, en su Nunca Fuimos, ya estaba discutiendo, dice, no, hay que romper con el giro semiótico, hay que ir más allá de un pensamiento o de la idea de que el pensamiento se reduce al lenguaje, etc. ¿no? Entonces, ese es el punto clave, yo creo que permite distinguir, y que el diagnóstico sería este, digamos. Si en algún momento el postestructuralismo, con la centralidad que tuvo el problema del lenguaje, de herencia sociriana, etc., para pensar si eso abrió un montón de pensamiento, en algún momento se transformó en un sentido común obturante. Nos transformamos en una máquina de repetir enunciados. Esto daría para... Pero al mismo tiempo, como les decía, si esos 3 puntos, digamos, son los 3 puntos en los cuales coinciden, un Meillassoux y un Vivero de Castro, por decir así, está claramente, como les decía, las formas de romper con la herencia kantiana son 2 formas opuestas, porque el diagnóstico del problema es contrario, y sobre todo, y la otra divergencia es cómo entienden que el trabajo con la teoría, el trabajo con los conceptos. De un lado está muy fuertemente acentuada esta idea de especulación, el realismo especulativo, una especulación conceptual que permite encontrar verdades absolutas, por decir así. Y del otro lado hay un pensamiento mucho más abierto a entramados, a un cierto, dice Maniglier, un comparativismo de ontologías, ¿no? Un Vivero de Castro, una Haraway, un Stenger están tratando de tramar pensamiento. Ya no, fíjense, el caso del realismo es puramente filosófico, en este caso más abierto a una contaminación entre diferentes corrientes o disciplinas. Bueno, eso, yo creo que para cerrar, a mí me parece que la escena teórica actual está como definida por este carácter posttextual, que abre a nuevos lenguajes de la crítica, y que esos lenguajes de la crítica se enfrentan hoy, en el caso de la herencia más laturiana, al problema de la devastación ambiental o las discusiones sobre antropoceno. Esto es, que no es posible pensar el debate sobre el ambiente si no dislocamos la distinción humano-no humano, naturaleza-cultura, y que en el caso de la herencia más badiouana, la herencia vinculada al realismo especulativo va a tener enorme importancia en las discusiones más sobre tecnología, que yo le decía tienen que ver con el aceleracionismo, cuyo enunciado central va a ser el siguiente. En realidad la gran discusión hoy por hoy en la izquierda es la confrontación entre 2 corrientes, entre lo que ellos van a llamar la izquierda folk, que es casi la hegemónica para ellos, que es una izquierda que aborrece de toda transformación tecnológica, por eso folk, como que siempre cree que toda tecnología es una tecnología, una herramienta del capitalismo para la dominación, y contra eso es el aceleracionismo, que pensó una izquierda acelerada. ¿Qué significa una izquierda acelerada? Que tiene otro vínculo con la tecnología, o que en última instancia sabe o busca extraer o mostrar hasta qué punto la tecnología, que no existe esta identificación tecnología-capitalismo, que es posible pensar transformaciones tecnológicas postcapitalistas. Bueno, hay toda una ideología hacker, una ideología, por decirlo así, de que todavía no llegamos a explotar las potencias de la tecnología que podrían ir incluso contra el capitalismo. Bueno, ya creo que está la media hora, así abrimos la conversación. Esto es para mí un pantallazo, digamos, de lo que llamaría eso, escena posttextual de la teoría.
Muchas gracias, Gracias. Emanuel. Muchísimas gracias. Me parece muy interesante todo lo que dices y bastante complejo, una cantidad de problemas ahí. Me sorprende mucho pues la diversidad, ¿no? Incluso la oposición de ¿Dónde? posiciones, ¿no? Es decir, a veces son totalmente opuestas, como estas dos que acabas de decir, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría que abriéramos a las preguntas, por justo estaría interesante que podamos platicar, a ver qué piensan y podemos a lo mejor retomar algunas cosas que quedaron ahí, que son muchas, ¿no? No sé, Fer, si tú quieres decir algo, Fernando. ¿Hola? Sí, ¿Se me escucha? sí. Ah, sí. No, bueno, primero agradecerle a Manuel, me pareció súper interesante, además respetando la complejidad, pero también con una cierta claridad para asuntos tan complejos, para introducirnos en toda esta nueva escena de la teoría. No, pensaba muchas cosas y todo el tiempo estaba como, me estaban haciendo como un eco, cosas que también nos planteamos en el campo del psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo siempre me resisto a ubicar a Lacan en lo que se llamó giro lingüístico, me parece que Lacan, desde la noción misma de lo real, hay algo allí que no entraría en esa preeminencia o hegemonía absoluta de lo textual o incluso de la teoría, cuando Lacan se plantea que el psicoanálisis no es sin teoría, pero en todo caso no es teoría porque no busca desembarazarse del goce que la causa, el goce a su vez está relacionado a lo real, bueno, en fin, yo como que me parece que hay una cantidad de puntos, pero lo capaz que sería mejor antes de hacer esos intentos de pasaje o de que, que las demás personas puedan decir a ver cómo resonar. ¿Puedo decir algo? Sí, Lina, y luego Mauricio, sí. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, sí, adelante. Yo lo que pensaba es que por ahí alguna cosa había leído sobre el tema, así en forma muy inicial, y es un poco este aspecto que el hombre pasa a ser un elemento más, y ahora el nuevo actor sería la tierra, ¿no? Capaz con este concepto de Gaia o como que el nuevo actor ahora es la tierra, que más allá que más allá que un espacio o un lugar, viene a ser como un factor más. Quizás esto cambia todo el modo de pensamiento también. Un poco eso se me ocurría. Sí, a mí me parece que ahí hay un tema, ¿ves? Porque me parece que, como decía Fernando, resuenan muchas cosas que uno empieza a pensar desde lo que hace, pues me parece que, como decía al inicio, este sujeto y este objeto del psicoanálisis están trazados de otra manera y creo que hasta cierto punto se podrían considerar posthumanos, me parece, ¿no? Pero, por otro lado, siento que no deja de haber una cierta forma antropocéntrica en el psicoanálisis. Se mantiene esta oposición naturaleza humano, naturaleza cultura. Entonces yo creo que nosotros mismos en nuestra práctica estamos inmersos en estas problemáticas, ¿no? Y no tengo respuesta, ¿me entiendes? Más bien veo la complejidad y me parece importante pues leer todos estos autores y empezar a pensar también desde lo que hacemos, ¿no? Mauricio, ¿querías decir algo? Sí, también, tío, agradecer a Emanuel, me aclaras muchas cosas, la verdad es que me sorprendes porque pues yo vengo muy del costado de siguiéndole los pasos a la construcción del perspectivismo, ¿no? Y pues sus efectos en muchas de nuestras etnografías. Eh,
Y algo que me resulta enigmático también y que te quiero preguntar es eso. Digamos que el perspectivismo es una forma de, una variante, según Viveros, del pensamiento amerindio, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido los medios nos resultan muy generosos, por ejemplo, para proponer el primitivismo estratégico, ¿no? Que Danowski y Viveros estarían sosteniendo frente a otras teorías que pues pueden ser un poco más apocalípticas, ¿no? Y nos deja ver, por ejemplo, en la práctica etnográfica, pues que ese chuluceno, no sé cómo se pronuncia, de Haraway o esos primitivismos, pues no son una especulación solamente de académicos, teóricos, ¿no? O sea, que están en prácticas, que las alcanzamos a ver en muchas de las agroecologías vernáculas, de los manejos de aquello que, pues desde cierto naturalismo se piensa como entorno, ¿no? Y en ese sentido te quería preguntar, en este mapeo, digo, si nos pudieras orientar sobre estos medios en donde dislocados también del pensamiento francés, ¿no? O pues de los pensamientos, por decirlos más hegemónicos, ¿no? No sé cómo llamarlo, pero vaya, de estos pensamientos a los que asistimos regularmente, si hay estas otras salidas que resultan al menos muy generosas para inscribirnos incluso, ¿no? Desde nuestras microesferas, nuestras prácticas, o sea, qué hay con los pues otros pensamientos que están abrevando de vertientes que no son las que vienen de Latour o de, o de Badiou, como nos enseñabas, ¿no? Bueno, gracias. No, de nada. Sí, sí, comprendo eso. Ahí, sí. Digo dos o tres cosas. Retomando un poco lo que decía Elena y lo que planteaba Lina, ahí, en ese libro, que a mí me encanta, que es El hay mundo por venir, el diagnóstico de Danowski y Vivero de Castro es ese, ¿no? Si uno tuviera que pensar a nivel cultural, por decir así, o a nivel de sí, de de las superficies literarias, del cine, etc., nos hemos invadido de imaginarios apocalípticos, ¿no? De que el fin del mundo está ahí. Según Danowski y Viveros, como que habría tres posibilidades conceptuales para pensar eso, o que se repite mucho. Hay un recurrente imaginario que es el nosotros sin mundo, ¿no? Que es el imaginario Terminator, ¿no? Que al final destruimos todo, digamos, y que la tecnología quedamos, que no, una situación, bueno, el Wall-E, la peli de esta está buenísima, es esa, ¿no? O sea, que el mundo es un basurero hipertecnológico y estamos viviendo ahí con lo que quedó. El otro imaginario es al revés, es el mundo sin nosotros, la humanidad se extinguió y al final hubo una especie de reverdecer, ¿no? Del mundo natural. Entonces imaginé, bueno, al final la humanidad se extinguió, pero el mundo siguió y bueno, y hay una... Ellos van a decir, no se trata de pensar ni una cosa ni la otra, ni el imaginario más naturalista, por decir así, o el imaginario más tecnológico, sino pensar hasta qué punto nosotros, la tercera alternativa sería nosotros y mundo son categorías que van juntas, no hay nosotros, no hay sin mundo y no hay mundo sin nosotros, ¿no? Esta idea está fuerte en el perspectivismo. Sin embargo, ellos van a sostener ahí en el libro todo el tiempo lo siguiente, me parece que para mí es una clave de lectura, digo, para tomar un poco lo que trae Mauricio también. Eso sostiene ahí que la discusión política hoy por hoy, la discusión política es la confrontación entre dos corrientes. Ellos lo llaman la economía política de la aceleración versus la ecología política de la desaceleración. Es digamos, un pensamiento de izquierda, obviamente, ¿no? Es esa la discusión. Y de hecho van a situar claramente como enemigos al aceleracionismo y al realismo especulativo. Es decir, tiene un capítulo entero contra Meillassoux, contra Brassier, y bueno, y maltratan durante todo el libro el pensamiento aceleracionista. Ahora, una de las cuestiones que van a insistir, me parece mucho, como se llama Danowski y de Castro, es que hay una... Ahí aparece la complejidad para pensar lo que decía Mauricio. Que ellos en algún punto van a decir, en los últimos capítulos, la categoría que mejor ayuda a pensar la redefinición ante la que estamos en curso es la categoría de cosmopolítica. Que es una especie de absurdo para nosotros pensar que
que la política está vinculada con el cosmos, y no solamente con los asuntos humanos, por decirlo así. Ahora bien, ellos ahí dicen una cosa central que, bueno, pero cosmopolítica no hay una sola perspectiva cosmopolítica, sino hay diversas cosmopolíticas. Es decir, es un mundo con diferentes discusiones. Es decir, si de algún modo el enemigo externo es el aceleracionismo, y esta idea de que tenemos que acelerar la tecnología, etc., el enemigo interno sería, hay diferentes corrientes cosmopolíticas. Y ellos ahí por lo menos establecen dos. Está la cosmopolítica a la Latour, que, bueno, que son amigos, etcétera, piensan muy cerca. Pero una cosa que van a decir Danowski y Yuri Castro en varios lugares es, hay dos problemas con Latour, que es un autor central para pensar la cosmopolítica. De hecho, uno de sus últimos libros se llama ¿Dónde aterrizar? Cómo orientarse en política, y la tesis que da de ese libro de Latour es, ya la oposición izquierda-derecha no funciona como parámetros espaciales de organización de las posiciones políticas. Hoy por hoy las posiciones políticas son terrestres o terráqueos versus modernos. Ese es el mapa político hoy por hoy. Ahora bien, Danowski y Castro van a decir, hay dos problemas con Latour. Uno es que todo el tiempo subyace un desconocimiento, una negación de un pueblo, de cualquier otro pueblo que no sea el pueblo a un punto europeo, para conducir esto. De hecho, ellos lo sitúan ahí, por ese prejuicio que tiene Latour contra cualquier tipo de discurso de la Pachamama, dice, Latour dice, no pasa por ahí. Bueno, eso que decimos, que no pasa por ahí, justamente muestra tus... y la otra es que sigue suponiendo algún tipo de vector temporal teleológico. Es decir, que la superación va... De hecho, yo creo que este libro, que a mí me encantó, ¿Dónde aterrizar? Cómo orientarnos en política y Latour, el final, decir, no, pero este final, el final es una especie de manifiesto a favor de Europa. Que Europa todavía tiene que... No, justamente no, justamente el problema. Y en esa línea de lo que decía Mauricio, a mí me parece que aparecen dos o tres claves para pensar. Una es, para mí, Yukui. Yukui es un pensador chino que lo que hace es retomar una afirmación de Viveiros, que para mí parece central, que es esta afirmación que aparece en alguna de las entrevistas, donde dice: el cascabel del chamán tiene una tecnología tan acelerada como el acelerador de partículas. O sea, ojo, tengamos cuidado con suponer, a la hora de pensar la tecnología, un esquema lineal teleológico donde estos pueblos son atrasados, el cascabel del chamán es del pasado y el acelerador de partículas es la tecnología futura. Eso lo dice Viveiros de Castro, ¿no? Y a mí me parece que Yukui toma esta idea y construye una idea de cosmotécnicas. Es decir, que la tecnología también debe ser pensada en esa pluralidad de mundos, y que no hay una sola... Y esto, en última instancia, es la apuesta fuerte de Viveiros, ¿no? Y de Danowski, donde dicen, bueno, en realidad el gran prejuicio que tenemos es siempre que los pueblos indígenas son el pasado. Y si no, quizás ellos sean mensajeros del futuro en algún punto, ¿no? Porque ya pasaron la extinción, ¿no? Son pueblos que ya vivieron la extinción, el genocidio, y sobrevivieron. Entonces, quizás tengamos que aprender más de ellos que otra cosa. Recuerdo cuando estuvo Viveiros acá en Córdoba en el 2019, nosotros organizamos el acto para entregar el honoris causa. Él contaba un poco que el trasfondo del libro, justamente qué pasa cuando él estaba en Francia, en una cena ahí con, por decir, intelectuales franceses, y todos estaban muy preocupados por el fin del mundo. No, la catástrofe que estamos viviendo, así, en 2050 nos extinguimos, se siguen aumentando los grados, así, y que Viveiros cuenta que eso le causó mucha molestia, y dice, bueno, yo vengo de un lugar donde la extinción ya pasó. Así, vengo de un lugar donde el fin del mundo es el pasado. Es decir, justamente venimos de un lugar, en América Latina, el exterminio, acá ya hubo un fin del mundo. Y sin embargo están ahí todavía. Entonces, a mí me parece que eso abre, y bueno, y abre, por ejemplo, este pensamiento de pluralidad de tecnologías. Y también para mí es como muy potente, y retomo quizás lo que dice Lina, lo que hace Povinelli ella trabaja también antropóloga y trabaja con pueblos indígenas de Australia. Porque lo que va a decir Povinelli, para que es muy interesante, es, a veces, en la teoría crítica incluso actual, hay un prejuicio que todavía persiste, que es, sí, descentramos lo humano, pero todo el tiempo hablamos de la vida. Es decir,
descentramos la distinción humano-no humano, pero la reinscribimos en la distinción entre la vida y la no vida. Dice, claro, lo que uno encuentra, dice, trabajando en Australia, es que justamente esa es la distinción política que hay que discutir. Porque si no, digo, incluso nuestros argumentos políticos son, bueno, tenemos que hacer tal otra cosa para salvar la vida, aun cuando no sea solamente la humana, la vida de los animales, la vida de los vegetales, la vida es el argumento, ¿no? Y ella dice, no, lo que sucede en otras cosmologías, como las cosmologías que aparecen en pueblos indígenas australianos, es que esa distinción es problematizada. Y eso nos lleva a pensar otra dimensión. Digo, por eso ella dice, no se trata de pensar biopolítica, se trata de pensar geoontologías. ¿Qué significa eso? Porque hay existentes inertes, o digamos, la distinción entre qué existente no solamente es vivo y o está muerto, sino que existente es ni vivo ni muerto, porque es inerte, digamos, ¿no? Una piedra, por decir así, no puede estar ni viva ni tampoco puede estar muerta. Pero son entidades que para ciertas cosmologías importan políticamente, ¿no? Bueno, ella está una discusión sobre una formación rocosa en Australia que bueno, una empresa minera quiere venir y obviamente detonarle, sacar no sé qué mineral, y eso para este pueblo era justamente una representación, creo que se llama mujer acostada, bueno, tenía era otro existente, digamos, no era una piedra viva que podía ser. Entonces, bueno, respecto a esto que decimos, Mauricio, sí, yo creo que puede sonar quizás restrictivo en algún punto, circunscribirlo o devolver esto a que nuevamente, digamos, a mí también es algo que me agota, es nuevamente un gesto francés, la renovación de todo, pero yo creo que, digamos, más allá de eso, estoy convencido de que los lugares más potentes que está pensando no pasan por Francia, claramente. Digo, para mí, no tengo demasiadas dudas que Viveiro de Castro es uno de los foros a pensar hoy por hoy. Povinelli, su trabajo en Australia, Yukui, es decir, que ya no. Sí, eso. Gracias, Emanuele. Felipe, tiene y luego Fernando. Manuel, felicidades por tu presentación de algo tan complejo que más o menos cada quien habrá encontrado algo positivo. Para mí me ha ayudado mucho toda tu presentación porque siempre me he encontrado un poco fuera de casa en el pensamiento lacaniano por mi formación escolástica, donde el realismo pues, es fundamental, donde no puede haber relativismo ni ético ni jurídico. En este caso, porque también tengo extracción jurídica. Siempre me llamó mucho la atención la definición del sujeto de Lacan y la del sujeto, el sujeto del derecho. En el sujeto del derecho, desde el derecho romano, está implícita la idea de libertad. Y la idea de libertad implica la idea de verdad, la idea de realidad. Porque cuando alguien comete un crimen, hay que demostrarle que realmente lo cometió. Hay que buscar y encontrar la verdad para que haya justicia. Y esto es realismo. Claro, el realismo kantiano ético también puede dar una respuesta, pero para mi gusto no da la respuesta que da el realismo aristotélico tomista. Fernando, ¿quieres decir algo tú? Gracias, Felipe. No, yo me quedé enganchado con lo último que decía Manuel respecto digamos, a poner en cuestión esta distinción entre lo vivo y lo muerto. Eso me parece un punto súper interesante hoy, toda la cuestión de lo espectral. Bueno, estaba leyendo bastante Mark Fisher, bueno, en fin. Y además porque pienso que en nuestras latitudes eso tiene además una potencia política súper interesante, ¿no? Tanto por la cuestión de las masacres, de las extinciones, de los genocidios y de cómo lo espectral ahí juega, como también las masacres políticas y los desaparecidos y demás. O sea, me parece que reinstaura otra óptica, incluso para pensar la cuestión de los duelos en psicoanálisis. Bueno, en fin, me parece que eso abre una puerta. Nada más que agradecerle a Emanuel esa referencia. Sí, pues lo que decía, agrego esto lo que decía Felipe,
está bueno, yo no conozco, no soy especialista en nada en el realismo más escolástico, pero como que el juego que hacen un poco los realistas especulativos es que sí, digamos, hay una clausura que viene después de Kant, por eso hay que ir al realismo que está en el precedente, pero al mismo tiempo dice, bueno, pero no es volver, sino hacer una cosa especulativa. Porque ese serían, digamos, a un punto lo que, para Meillassoux por lo menos, ¿no? El realismo precedente sería un realismo metafísico y el un realismo post-metafísico. Hay un imaginario que subtiende mucho y que quizá en el que más aparezca es Brassier, en esta corriente, digamos, más realista, o en cierta corriente realista, no solamente vinculada a tecnologías, sino muy vinculada a cierto pensamiento del cosmos. Por ejemplo, digamos, para quizás imágenes, también ayudan a ver qué están pensando, imaginando estos autores realistas. Brassier ahí digo, porque incluso creo que puede implicar cierta discusión con bueno, el trabajo del psicoanálisis un poco también, pero Brassier cuando escribe este libro sobre el nihilismo, él ahí recupera y dice, bueno, el problema por ahí en que hemos pensado la muerte, dice, muy central siempre la muerte del humano. Incluso con Heidegger dice siempre la muerte como la crítica central, somos un ser para la muerte, etcétera, en términos existenciales. Y dice, no, dice, yo recuperando, dice una cosa que decía Lyotard, dice Brassier, imagino la muerte como la posibilidad ya cierta de datar la extinción del sol. Y entonces, ¿qué significa eso? Dice, yo cuando digo, estoy pensando en la muerte, estoy pensando en la muerte ni siquiera, digamos, por eso ni siquiera del planeta Tierra, está pensando en la posibilidad que hoy habría de datar, decir, de qué fecha va a pasar, no sé en cuántos millones de años, que el Sol va a dejar de producir calor y se va a extinguir, ¿no? Entonces, ¿qué supone eso, pensar eso? Digo, en el realismo también muchas veces hay como una idea de una apertura a pensar ese imaginario que también es bastante difícil, pero que desciende radicalmente el humano, ¿no? Un imaginario vinculado al cosmos, ¿no? O sea, los agujeros negros, la materia oscura, cosas que desconocemos, la física cuántica, pero que hay una imágenes, por decir así, que también dislocan lo humano, no tanto como parece quizás más en el relativismo ameríndio, más vinculado a ciertos pueblos indígenas, a ciertos vínculos con lo que llamamos nosotros naturaleza, etcétera, sino descentrado de ese lugar, ¿no? Hay algo respecto también a lo que decía Fernando, ¿no? De todo ese imaginario. Bueno, y Fisher, a mí me gustó mucho ciertos textos de Fisher porque es como bien así literario para leer, ¿no? Pero creo que Fisher capta bastante bien. Para mí hay tres indicios, por lo menos, de este agotamiento del postestructuralismo, por decir así. Nick Land, que es el que de algún modo funde el aceleracionismo, que es un autor hiper problemático porque, bueno, va a tener derivas complejas, por decir así, medio hacia la derecha, pero él tiene un texto que habla del miserabilismo trascendental, y dice, bueno, en realidad el marxismo se transformó solamente por hoy en una serie un manojo de resentimientos, algo así dice. Y es un pensamiento siempre reactivo, que huye de cualquier novedad, de cualquier cosa que vaya a pasar o pensar nueva, porque si no, siempre reacciona. Un heredero también cercano se llama Reza Negarestani, que es un iraní, etcétera, que es muy interesante para leerlo. Habla de marxismo kitsch. Y dice, en realidad, el marxista siempre ya sabe digamos, el problema con el marxista, dice hoy por hoy, dice Negarestani, es como que ya tiene la respuesta hecha. Le decís cualquier cosa y te va a decir, no, pero esas son las condiciones estructurales y tal. Y nunca piensa, dice, nunca crea nada nuevo. Es como una reacción que ya tiene fórmulas para responder. Y un texto que está bueno en la última compilación de Mac Fisher que se publicó este año, de su texto escrito que se llama, creo que a favor de los dogmáticos, en defensa del dogmatismo, que dice, contra todo este relativismo del lenguaje, hoy por hoy no hay nada más que rompa con lo que existe que decir, soy dogmático, y soy dogmático porque creo que hay verdades, y esas verdades son absolutas y no pueden entrar en duda. Pero digo, más allá de lo que uno acuerde con Nick Land, con Negarestani, con Mark Fisher, creo que hay están poniendo el oído o escuchando algo que en cierto sentido, cierta crítica se transformó en una especie de sentido común. Esa creo que es la paradoja en algún punto, ¿no? Los lenguajes más sofisticados de la crítica,
Esta autora que yo decía, para tirar un indicio, Claire Colebrook dice, en un momento, en la década del 80, estaba el textualismo, ¿no? Si nosotros, el Departamento de Crítica Literaria, se nos acusaba de, ustedes se centran en el texto nomás, se olvidan de las prácticas. Un poco lo que decía Foucault, le decía Foucault a Derrida, ¿no? Se olvidan de la política concreta, de las prácticas. Esa crítica fue tan efectiva, dice, en realidad lo que terminó produciendo, dice Claire Colebrook, es que la teoría se volvió hacia esas prácticas y las incorporó. Entonces dice, nadie hoy por hoy, la teoría abarca todo lo que antes estaba afuera, las prácticas, ¿no? Y la teoría se transformó, dice ella, en una especie de ejercicio de contextualización infinito. Ante cada enunciado, ante cualquier cosa que se diga, automáticamente respondemos, bueno, ¿desde qué lugar lo decís? Desde, pero eso está atravesado por tus marcas culturales, por tu lingüística, por tu marca de género, por la clase a la que perteneces, por bla, bla. Entonces, y claro, se transformó, ella dice, en una especie de tigre desdentado la teoría, donde lo único que puede hacer es marcar, contextualizar lo que se dice. Hace poco estaba leyendo este libro de Kohn, que salió este año también, que es a vos, Mauricio, que leíste a Viveros, te va a encantar, que es acabo de cosa, ¿Cómo piensan los bosques? Un librazo. Acabo de escribir la reseña, y dice en un lugar, Eduardo Kohn, es un trabajo antropológico sobre cierto pueblo indígena de Ecuador, cierto pueblo amazónico de Ecuador. Dice Eduardo Kohn, hay ciertos momentos en que el contexto no funciona. Para ciertos casos el contexto no funciona. Así que esto de que todo puede ser contextualizado, no. Hay cosas en las cuales el contexto... Me parece que está bueno para pensar hasta qué punto todo el tiempo contextualizamos. Perdón, me fui medio lejos. No, está muy bien. Irma, quería decir algo, Irma. El sonido. Yo quisiera, bueno, como lingüista, pienso mucho en las veces que repitieron esto de giro lingüístico. Y no puedo dejar de pensar en la propiedad ergativa del lenguaje, que es algo que no se ha explorado mucho. Pero en Chiapas, los tzotziles, la lengua tzotzil, la lengua tzeltal, tienen propiedad ergativa del lenguaje, que es, a propósito del sujeto, una cosa que tiene que ver con, no hay, el sujeto es intercambiable con el objeto en estas lenguas. O sea, no hay objeto. El sujeto es objeto. La naturaleza es cultura de muchas maneras. El lenguaje del bosque es también el lenguaje del sujeto, de la persona, pues. Y me gustaría como si hubiera una reflexión ahí. Gracias. Gracias, Irma. No, me hiciste acordar que justamente Viveiro de Castro empieza sus textos, sus primeros textos son justamente sobre el lenguaje, sobre los pronombres, hay un texto sobre los pronombres, o no me acuerdo el título completo, pero empieza también como un estudio sobre el lenguaje de ciertos pueblos indígenas que lo lleva a decir, bueno, acá hay esto no es un problema solamente de lenguaje sino que hay otra ontología acá atrás que está operando, digamos, que hay que... Y me hizo pensar también en este texto de Eduardo Kohn. Eduardo Kohn tiene la siguiente tesis o hipótesis que pone a funcionar, que es esto, digamos. En realidad lo que ha pasado en nuestros lenguajes teóricos, críticos, digamos, es que la herencia de Saussure la herencia estructuralista ha sido la marca. Y dice Kohn, en realidad si uno parte de otra teoría del lenguaje, como es la de Peirce, se abren otras posibilidades. ¿Por qué? Según su diagnóstico, ¿no? que es problemático, como todo puede ser problemático. El problema es que para la tradición más estructuralista, la semiosis se reduce al lenguaje. En cambio, lo que nos muestra Peirce es que la semiosis excede el lenguaje simbólico. Porque también existen íconos e índices.
Entonces dice, ¿por qué eso es importante? Dice Eduardo Combe, porque a partir de este prejuicio que identifica semiosis con lenguaje simbólico, nosotros excluimos a los otros existentes como existentes que puedan producir semiosis o significación. En realidad dice, pero eso no es así, dice no, para Conlon, todo lo que es vida produce semiosis. Lo que no produce es semiosis simbólica, que es la semiosis particular de eso que llamamos humano. Pero dice, en el bosque, que en realidad es la selva amazónica, por ejemplo, un ejemplo que él da, hay un mono que escucha que un árbol se cae, y bueno, y huye, porque eso lo asocia con algún tipo de peligro, y dice, bueno, hay un proceso semiótico de interpretación, que no es un proceso simbólico. Por eso, digamos, ¿qué significa en un punto escena posttextual? Uno, en el primer capítulo del libro de Combe, que se llama El todo abierto, uno de los lugares centrales se llama, la expresión es provincializar el lenguaje. Recupera lo de Chakrabarty, ¿no? Provincializar a Europa, diciendo las categorías que se piensan de Europa no son universalizables, y Combe dice, bueno, voy a extender lo que dice Chakrabarty el lenguaje. Es decir, tenemos que provincializar el lenguaje. No porque el lenguaje no sea importante, sino porque hay procesos semióticos más allá del lenguaje. Entonces, en la selva todo produce, la semiosis es infinita en la selva. No significa que la semiosis se reduzca al lenguaje simbólico, que sería lo propiamente humano, ¿no? A mí me parece que, respecto a lo que decías vos, Irma, hay toda una dimensión ahí. Digo, porque al mismo tiempo, abre, digamos, si uno quiere, la lingüística a pensar semiosis no humanas, al mismo tiempo que circunscribe la esfera del lenguaje simbólico, y bueno, es esta partecita del mundo. Pero no significa que el otro mundo no produzca significados, que no haya un mundo sí, de significación ahí afuera. No, sí, no es simbólico, que es otra cosa. Y según él, todo esto se entiende a partir de la disputa entre Peirce y Saussure, en algún punto, ¿no? Bueno, nada, eso me hizo pensar lo que decías vos, Irma, que hay un campo ahí para explorar. Gracias. Estaba pensando en Lacan, pero bueno, en Lacan y en ese giro lingüístico que de pronto te remite a lo real. Fer, ¿quieres decir algo? Sí, pensé dos cosas. Una me acordé de una cosa que dice Lacan respecto a Justin, justamente nosotros que nos llamamos Ediciones Justin, por la perra de Lacan, entre otras cosas, pero también por la perra de Lacan. Lacan dice, mi perra habla. Dice, no cabe la duda de que mi perra habla. Ella no está toda en el lenguaje simbólico, como ahora decía Manuel, ¿no? Pero no cabe duda de que mi perra habla. Y lo otro que quería decir es que tampoco en lo humano la semiosis se reduce al lenguaje simbólico, ¿no? Aunque en lo puramente humano tampoco se reduce, y que creo que ahí hay un cruce interesante con esto que plantea Manuel. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Algún otro comentario? Lucas. Hola a todos, hola Manuel, gracias por tu plática y por este espacio. Yo solo les quería como recomendar un debate que creo que está muy en el tema de esta discusión. Lo estaba platicando con Eric Sepúlveda, que de hecho está presente. Es un debate entre Laclau y Haglund, que no mencionan estos términos explícitamente, pero problematizan las posibilidades políticas del concepto de deseo en el psicoanálisis y en Lacan específicamente, ¿no? El argumento básicamente de Haglund contra Laclau, bueno, más bien no contra Laclau, porque está de acuerdo con su teoría de política, pero no con su concepto del deseo. La crítica de Haglund a Lacan en ese sentido es la idea de que somos ontológicamente insuficientes y que siempre tenemos un deseo de plenitud, ¿no? Y Haglund voltea esto a la idea de decir, no, lo que tenemos es un deseo de supervivencia,
un deseo no de alcanzar, no como un deseo que él llamaría religioso de plenitud absoluta, que sería equivalente a la muerte, sino un deseo de supervivencia, en donde siempre estamos dejando rastro en nuestra existencia, siempre estamos dejando rastro en nuestra existencia, y nuestras orientaciones son seculares, ¿no? Como nadie en verdad desea como un comunismo utópico absoluto donde ya no haya cambio político, sino estar involucrado en los problemas de aquello que nos importa y es finito, ¿no? La familia, la vida, todo aquello que nos importa y que sabemos que puede morir sin nuestro apoyo. Para él esto cambia el concepto de deseo, porque en lugar de dirigir necesariamente a la decepción, ¿no? De que queremos alcanzar una plenitud y estamos conscientes que nunca la vamos a alcanzar, pero que nunca podemos liberarnos de ese deseo, más bien lo orienta a una idea del trabajo hacia lo finito, hacia lo mundano, hacia lo que sabemos que se puede acabar, pero solo permanece con nuestra obra. Y pues el concepto de deseo de Lacan está ahí en medio, y ha habido muchas lecturas, he visto otras lecturas que dicen lo que ahorita Manuel mencionó, mencionó de la semiótica, ¿no? De que no todo tiene lenguaje, pero todo tiene semiótica. Haglund ahí es bien materialista especulativo, creo yo, porque habla del concepto de rastro en Derrida, pero lo usa de una manera así completamente material, ¿no? Todo lo vivo deja rastro, todo lo vivo tiene una información que deja y sigue produciendo después, ¿no? Y que en esa supervivencia es donde está como ahí se sale del lenguaje y lo empieza a ubicar en la parte del rastro material que dejan las cosas, y eso lo sube políticamente, digamos, Haglund. Ese era un punto que quería decirles, si les puede interesar. El libro de Haglund es el de Radical Atheism, donde trata este tema así a profundidad. Lo anoto aquí, y luego ahí pueden buscar la respuesta de Laclau y la respuesta de Haglund. Está interesante y tiene este tema de la potencial político en medio. Otra cosa que quería mencionar que a Emanuel, que se me ocurrió ahorita escuchando pues su plática, es rápido, es esta idea, ¿no? De que Latour propone esta división dice que lo moderno es la división entre natura y cultura, y que el correlacionismo más bien denuncia que siempre han estado unidos, ¿no? ¿No crees que pueden, o quien sea que quiera responder, ¿no creen que pueden unirse a la idea de que Latour quiere enfatizar como la parte, llamarle, no sé, tal vez tecnológica, de la relación entre los humanos y todos los objetos que nos rodean, ¿no? Como que tenemos una relación en donde nosotros no los determinamos ontológicamente, sino que ellos de cierta manera nos determinan nosotros también, y hay que crear como nuevas ecologías. Y por su parte, Meillassoux y toda esta corriente especulativa, no se me hace tan diferente el proyecto, porque lo que creo que ellos están planteando es como la robustez ontológica de estas realidades, ¿no? Como ellas no dependen de nosotros epistemológicamente, y de ahí deducimos ontología. Ellas tienen una robustez ontológica profunda que nosotros tenemos, que con el pensamiento podemos acceder, pero no determinar, ¿no? En ese sentido, creo que se pueden unir esas cosas. Y bueno, solo lo quería poner en esos términos, porque lo une con lo que dijo Manuel después de lo posthumano, que lo posthumano es eso, ¿no? El humano sale del centro y reconoce las realidades de otras cosas, las realidades profundas como no determinadas por nosotros, y que sin embargo estamos en convivencia, ¿no? Yo, por ejemplo, lo trabajo desde el tema del dinero, ¿no? Yo creo que el dinero es un objeto bien profundo ontológicamente, no malo, no peyorativo, que nos determina, ¿no? Que determina nuestras relaciones económicas tanto como nosotros determinamos su existencia. Es decir, es un objeto que podemos modificar, pero a la vez tenemos que dar cuenta que habla de algo tan profundo humanamente, las transacciones, ¿no? Al final el dinero es para transaccionar cosas, y se ha usado así desde milenios antes del capitalismo, pero hay que repensarlo radicalmente, cómo nos relacionamos con él, ¿no? Cómo podemos replantearlo, no para determinarlo ontológicamente, sino darnos cuenta que hay una codeterminación mutua entre los objetos que usamos y nosotros, ya sean del mundo natural, que no me gusta esa expresión, o las cosas que creamos socialmente. Y bueno, esos fueron mis apuntes. Muchas gracias a todos por sus participaciones, y al profesor Bisset por la plática. Gracias, Lucas. Lina, ¿quieres decir algo? No, simplemente que yo estaba pensando que capaz como una especie de antecedente por lo que se diferenciaba de Kant, y que serviría para pensar esto de la relación con los actores no humanos o no vivos, podría servirnos o se podría relacionar con lo que proponía Spinoza cuando hablaba de componerse con algún objeto, componerse con una virome, componerse con una piedra, y también pensaba en Deleuze y en el Antiedipo, 1000 mesetas, cuando habla del libro, como un libro puede ser una máquina de guerra,
Entonces, como que ahí habría algunos antecedentes que se abrirían de esta cuestión del sujeto y el objeto y todo lo humano, ¿no? Lo más antropomórfico. Quizás eso que atrae de esos autores sirva ahora para, me serviría como algún antecedente, eso es lo que pensaba. Sí, respecto a lo que decimos, Linda, sí. Claramente, si uno está de acuerdo o no, Deleuze es la zona de pensamiento casi irreductible hoy por hoy, me parece. No, eso, puede estar de acuerdo, puede gustar o no Deleuze. Yo soy de aquellos que vienen de cierta distancia porque he trabajado bastante la cercanía y distancia de Derrida y Deleuze y los conceptos de diferencia y demás. Pero sí, Deleuze aparece por todos lados hoy por hoy en la escena teórica. Bueno, Viveiro de Castro está claramente, en Isabel Stengers está. Bueno, de algún modo la ontología de la multiplicidad de Latour, si bien no, él dice que no viene de Deleuze, hay mucha resonancia. Sí, yo creo que Deleuze está ahí. Y también, bueno, por eso mismo los intentos de diferenciación, ¿no? Bueno, Meillassoux claramente trata de pensar contra Deleuze, o tiene ese texto sobre Bergson y Deleuze, y trata de bueno, pero también heredando Badiou, ¿no? Badiou ya estaba ese gesto de, cuando escribe sobre Deleuze y el clamor del ser, también dice, bueno, no soy Deleuze o pienso diferente que Deleuze. Hay tal idea, sobre todo, en juego de discontinuidad, ¿no? Creo que, ¿no? Que le da acontecimiento en Badiou te muestra, bueno, hay un límite a la inmanencia, etc. Pero sí, no, la presencia de Deleuze y esa corriente, sí. Creo que eso que es muy fuerte, y ahí me parece que se abren dos cuestiones ahí. Una es cómo diferenciar al interior de las lecturas de Deleuze, sí, qué lecturas hay ahí. A mí me parece que el que está muy fuerte es el Deleuze de Mil Mesetas, sobre todo el Deleuze de la multiplicidad, el que más se está discutiendo por hoy. Y la Puyada, sobre todo, ¿no? Toda esa lectura me parece que es como muy importante, o tiene mucha cercanía con todo esto. Y después los intentos y la diferencia externa, digamos, el intento de romper con Deleuze. Por ejemplo, en Meillassoux, claramente. Brassier es otro autor que dice, bueno, hasta acá llegamos, Deleuze no es suficiente. Y esto me conecta un poco con lo que decía Lucas, que ese libro es muy bueno, ese de Ateísmo Radical, eh, y que es una lectura de Derrida. Un poco lo que está el eje de la discusión o para entender el contexto de discusión de Haglund, es este. La lectura de Derrida, sobre todo la década del 90 y el principio del 2000, estuvieron muy atravesadas por cierto giro teológico. Hay un pensador anglosajón que se llama Caputo, que bueno, empezaron a escribir mucho sobre que Derrida era un pensador judío y que recuperaba Levinas y que era un autor que cierta teología, hacía una teología de un mesianismo. Bueno, esa lectura fue muy fuerte de Derrida, o tuvo mucho impacto, y como Haglund entra así con los tapones a punta y dice, no, si hay algo que es Derrida, un pensador ateo. Vamos a discutir así, porque si no, pasa qué significa ateísmo radical. Dice, pasa que hay como dos tipos de ateísmo, con esto sabemos Lucas, que lo has leído más. Un ateísmo es, bueno, hay un deseo de Dios, pero ese Dios, digamos, no existe. Y otra cosa es, si es posible, cuestionar de raíz el deseo. No, es una cosa que hay deseo de Dios, y ese Dios en realidad es inexistente, pero el deseo está. Y otra cosa es ir al núcleo y decir, bueno, romper con la misma posibilidad que existe un deseo de divinidad. Y de nuevo, ahí, bueno, entonces, sí, están las posturas respecto a o cómo romper eso, inscribir ese Haglund, digamos, con ciertas herencias de Derrida. Laclau va a ser muy importante también, por eso la discusión con Laclau de Haglund y demás. Y eso. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Estamos sobre la hora y ya ven que estas cosas son medio cansadas luego, pero como está tan interesante, yo podría seguir, pero claro, hay que ponerle un punto. ¿Fer? No, yo creo que
agradecerle, Manuel, muchísimo todo, y nada, invitarle a que sigamos debatiendo y conversando. A nosotros nos sirve muchísimo, sobre todo porque muchas veces el psicoanálisis se mantiene muy por fuera de la conversación contemporánea, y creo que eso no le hace nada bien. Y la conversación contemporánea o estas cuestiones se meten en la práctica misma, y bueno, creo que es bueno conversar y discutir. Así que nada, gracias, Manuel. Bueno, gracias de mi parte también. Una cosa que no dije que me parece importante, que esa idea de soñar lejos no es mía, o sea, esa expresión, sino que es de David Copenhague, tiene un libro que ahora está por salir en español, que en realidad es una conversaciones con Bruce Albert, que es un antropólogo, que se llama La caída del cielo. Y bueno, y ahí en ese texto, una frase que cita mucho Viveiro y bueno, otros autores y autoras, es que la diferencia, él dice que el pueblo blanco es el pueblo de la mercancía, nosotros digamos, y que sueñan mucho pero sueñan cerca, digamos, que nosotros soñamos siempre cerca, y que la diferencia de ellos es que sueñan lejos. Y a mí me parece que esa expresión, no sé, incluso por lo mismo enigmática y por las cosas que uno se puede imaginar, digamos que nuestros sueños son siempre humanos, demasiado humanos. En cambio hay sueños, hay otros, eso de soñar lejos, a mí me parece que es una expresión que, nada, que incluso más allá de Copenhague deja una resonancia que a mí me gusta. ¿Qué significa soñar lejos? ¿Qué significa una lejanía en el sueño? ¿Qué significa, bueno, nada, decir eso porque lo de Copenhague es como súper potente, incluso creo que nada, excede el pensamiento de Vivir de Castro, es como una enorme potencia, y bueno, eso. Y gracias Fernando, gracias Elena, y ojalá que sí, que sigamos conversando. Sí, muchas gracias, Emanuel. Te agradecemos muchísimo, muy ameno todo. Como decía Fernando, a pesar de la complejidad, creo que tienes esa virtud de poner las cosas de manera accesible a todos. ¿Ver? Nada, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias, Manu. Nos vemos. Bye. Gracias. Estoy en eso.